Hola, espero que estés bien. No sé si te has dado cuenta que a pesar de llevar un excelente manejo agronómico muy uniforme, el crecimiento y nivel de desarrollo de cada una de las plantas es completamente diferente. Esto se da por la relación planta-clima. Y aquí, en este curso de ambientes protegidos para la producción vegetal, lo que pretendemos es mostrarte esas variables climáticas y cómo afecta el desarrollo de los cultivos. Utilizaremos algunos conceptos interesantes de la física, la termodinámica, transferencia de calor y ciclometría en beneficio del cultivo. Así que sin más preámbulos, entremos en materia. Iniciamos el curso comentando que hace parte de las asignaturas electivas del programa de maestría en Ingeniería de Biosistemas. Tiene un total de 192 horas de trabajo activo por parte del estudiante y requiere por parte del mismo que tenga claros los conceptos básicos de materiales, específicamente temas de plástico y estructuras metálicas, principios básicos de transferencia de calor y de masa, también los principios de ciclometría de manejo de propiedades termodinámicas del aire, así como de fisiología vegetal, porque el curso trata de relacionar todas estas variables e integrarlas en lo que estamos denominando ambientes protegidos. Hablando de la descripción de la asignatura, podemos afirmar que en Ingeniería de Biosistemas un componente fundamental es la relación del entorno con el ser vivo. Y en este sentido se han desarrollado sistemas de protección de diferentes niveles de tecnificación que integran las variables agua, suelo, planta y clima. Y estos sistemas de protección requieren del estudio de las relaciones entre las variables climáticas y su forma de transferencia, así como el efecto de estas mismas variables sobre los sistemas biológicos para determinar las ventajas y limitaciones en beneficio de los sistemas productivos. Además, debemos reconocer la tendencia hacia la optimización mediante sistemas activos de manejo climático, teniendo en cuenta el confort, la eficiencia energética y la reducción de huellas como la de carbono. Por esta razón, el curso está orientado a los estudiantes del posgrado en Ingeniería de Biosistemas, también a estudiantes de pregrado en Ingeniería Agrícola, a estudiantes de pregrado en otras disciplinas afines como los ingenieros agroindustriales, de pronto algunos zootecnistas, ingenieros agrónomos y en general carreras afines a los sistemas productivos de origen agrícola. Como objetivo de la asignatura, se pretende que el estudiante adquiera conocimientos necesarios para diseñar y manejar estructuras de protección de cultivos, sistemas de producción agroalimentario y agroindustrial o de materia prima de origen vegetal a partir de los principios de termodinámica, principios de transferencia de calor, principios de ciclometría y obviamente con criterios de eficiencia energética y de reducción de huella hídrica y de carbono. En cuanto a la metodología de la asignatura, el curso se desarrollará a través de clases magistrales, complementadas con ejercicios y talleres prácticos, así como una visita a una empresa relacionada con el contenido del curso. Y ya, entrando en detalle, comenzaremos a hablar del origen, historia e importancia de los diferentes sistemas de protección de cultivo. Después miraremos tipologías constructivas en el mundo, en primera instancia. Después pasaremos a tipologías constructivas en Latinoamérica, algo más cercano a lo que tenemos en Colombia. Y finalizaremos con las tipologías que encontramos en nuestro país. Después de esto, miraremos los temas de análisis y diseño estructural, donde relacionaremos todas las variables necesarias para el análisis de las estructuras, buscando su estabilidad, y el diseño teniendo en cuenta no solo los requerimientos de trabajo en cuanto a esfuerzos físicos por presiones de viento, sino que tendremos en cuenta ese relacionamiento de variables climáticas. El siguiente tema a mirar en el curso es el de materiales de cerramiento y sus propiedades. Nos enfocaremos en las propiedades térmicas y propiedades ópticas de los materiales. En las zonas tórridas estamos acostumbrados a trabajar con materiales translúcidos de tipo polimérico y entonces conoceremos algo de estos materiales, sus propiedades, cómo es que trabajan y el efecto que generan sobre los cultivos. Después miraremos las bases de comportamiento climático, los fundamentos del microclima, el comportamiento energético y los conceptos de balance energético. Continuaremos entonces con sistemas de manejo de clima y allí veremos algunas descripciones de los sistemas de ventilación natural, cómo trabajan, los sistemas de ventilación forzada, los requerimientos, sistemas de calefacción y así como los sistemas de enriquecimiento carbónico y de ahorro energético.
Después pasaremos a ver calidad e intensidad de la luz como otro de los componentes básicos a tener en cuenta en la relación planta-clima. Finalizaremos el curso con una introducción a la aplicación de simulación bioclimática, completando de esta manera los conceptos necesarios para poder hablar con propiedad de ambientes protegidos para producción vegetal.